Hola y buenas tardes, bienvenidos a los que vienen por primera vez, bienvenidos de vuelta a los que están aquí de regreso porque persisten y son medio masoquistas. No, no es cierto. Muchísimas gracias, hermanitos y hermanitas, por estar aquí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén, porque estoy viendo que tenemos gente de un montón de lugares. A ver, voy a hacer una pasada rápida. Manizales, Colombia. Mazatlán, Sinaloa, eso me imagino que es Sinaloa, México. Costa Rica. Eh, ¿Qué más había por allí? Gente de México, bueno, sí. Eh, creo que creo que todo. Bueno, hay gente de muchos lugares y les agradezco muchísimo a todos que estén por aquí. Phoenix, Arizona, en fin, tenemos gente de todos lados y me da muchísimo gusto que me acompañen a este espacio que se llama En Vivo y con Todo, que llevo yo, que me llamo Mauricio José Schwartz, que somos parte todos del Rey va Desnudo y que nos dedicamos a demoler mitos y a tratar de invitar a la gente a que piense, cosa que a veces es enormemente difícil, pues se enojan. No quiero pensar, quiero ser imbécil. Y tú no, mira, es que no te conviene ser imbécil, es que es mal negocio, es que lastimas a los demás, te lastimas tú. Trata de no ser imbécil. Yo quiero ser imbécil, dicen. Y se ponen en un plan de, pues está bien, mira, también si persistes en tu imbecilidad, pues bueno, pero si podemos ayudarte. Lo haremos con todo gusto, lo haremos aquí en el Rey va Desnudo y lo haremos en... Y no solo yo, todas las personas que se dedican a la promoción del pensamiento racional, del pensamiento crítico, de la ciencia, que probablemente podamos hablar hoy de la alfabetización del científica, si es que me acuerdo y si es que nos da tiempo. Bueno, la idea es provocarlos para que piensen, porque pensar es no solo útil, sino que no duele y es gratis. Duele a veces cuando uno se da cuenta que creía cosas bobas, pero a la larga es mejor. Y es gratis, porque usted no paga nada por estar viendo este streaming, pero si quiere apoyarnos, por supuesto que puede hacerlo, porque aquí, como dicen, estas paredes no las limpian las golondrinas, sino que lo tenemos que hacer nosotros. Por cierto, hoy me pusieron finalmente el recubrimiento en el bajante, a ver si los gorgoritos del agua disminuyen, pero pueden ustedes apoyarnos en Patreon con una aportación mensual o en PayPal con una aportación por una sola vez. En la descripción del vídeo están los enlaces y ahí están todos los lugares donde se pueden comunicar conmigo, que ya no quiero hacer demasiada publicidad, porque luego nos comemos muchos minutos contando lo que contamos todas las semanas. Miren, pues, así es la vida. Si quieren seguirme, me pueden seguir en las redes. Si quieren apoyarme, me apoyan. Y si no, pues vamos a lo importante. Importante es que no me da la vida. He estado con un trabajo enorme, pero sí les quiero recomendar y sí les quiero invitar a que vean lo que hicimos sobre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, la Legión de Cristo y el Regnum Christi que él creó, y de cómo fue su ascenso hasta los más altos niveles del poder cuando le hacían caso a los presidentes de Estados Unidos, tenía a los confesores de las esposas del presidente de México y de España. El Papa le dejaba cosas por contestar el teléfono, y cómo fue a partir de ese momento en el año 2000, que fue en el año 2000, a partir de 2005 su caída. Es una historia de horror, pero al mismo tiempo es una historia que tenemos que conocer, porque en este momento, en algún lugar del mundo, se está gestando una historia de horror igual. Y si algo podemos hacer para impedir que tenga la impunidad que tuvo durante 60 años de agresiones sexuales esta bestia inmunda que fue Marcial Maciel, pues habremos ayudado un poquito a mejorar el mundo en el que vivimos. Porque a veces no se olvide usted que para ser héroe solo hay que hacer lo que debe uno hacer, y no hay que hacer nada especial, simplemente ser honesto y ser coherente y ser correcto y ser solidario con los seres humanos a nuestro alrededor. Y voy a hablar de un tema muy, muy violento hoy. Se van a enojar muchos, así que vamos a empezar. Díganme por qué es tan mala la OTAN. ¿Qué tiene la OTAN? Porque todo el mundo habla de la OTAN como de una manera muy convencida, muy clara, muy bien, muy contundente. La OTAN es lo peor, la OTAN es una organización terrible, es una organización que, bueno, para todo efecto práctico debería desaparecer.
Y yo quiero saber qué tiene de malo la OTAN según ustedes y vamos a hablar un poco sobre la realidad de la OTAN. Lo malo es que cuando se habla de la realidad de ciertas cosas, la gente considera que uno las está apoyando. Si no las condenas brutal y ciegamente, o entonces seguramente las está apoyando. Pues vamos a ver que no es así. Estoy viendo cositas que quisiera yo comentar del chat antes de entrar al tema principal, al primer tema de hoy. El Salvador puede caer en el impago de su deuda por la caída del Bitcoin. No, porque en realidad el Bitcoin no llegó a permear hasta donde sé la economía del Salvador, pero dinero van a perder y van a perder bastante, o ya perdieron bastante. Gracias a Rodrigo Franco por recordarles una cosa muy importante. No olviden darle like al video porque eso ayuda. Sí, ayuda que le den like, ayuda a que se suscriban. Hay 119 personas en este momento aquí y yo estoy seguro que de las 119 no están suscritas la gran mayoría de ustedes. Y si se suscriben y le dan me gusta, pues la gente, YouTube lo recomienda más los videos. Y si es cierto, hemos bajado un poco nuestras visualizaciones, pero nos volveremos a salir adelante. Actualizar la situación de Sri Lanka después de su aventura agroecológica, de eso quiero hablar, pero es bastante... A ver, lo voy a tratar de resumir en 3 minutos, 7 y 10, va a ver si me duro 3 minutos. Bueno, el presidente de Sri Lanka decidió el año pasado que iban a instaurar la agroecología por decreto en Sri Lanka, por la influencia de un personaje absolutamente infecto, dañino, perjudicial, tóxico, mentiroso, charlatanesco y negociante del miedo, porque tiene una millonada, que se llama Vandana Shiva, y que es considerada una ecofeminista muy importante. Se presenta como física nuclear cuando no lo es, y estudió filosofía e hizo una tesis sobre su visión filosófica de la física nuclear, y entonces ya cree que es física nuclear, ¿no? Es como si yo escribo un artículo sobre los agujeros negros y creo que soy cosmólogo. Yo escribo artículos sobre agujeros negros, pero no soy cosmólogo. Bueno, el hecho real es que lo que decidieron fue que todo iba a ser natural, que no iban a utilizar fertilizantes, que no iban a utilizar pesticidas. Sri Lanka es un país que, entre otras cosas, sobrevive gracias a la exportación de productos agrícolas de buena calidad. Y es un país autosuficiente, es decir, no tiene hambre. Puede tener desnutrición en las capas más bajas de la sociedad, pero no tiene hambre como la que concebíamos en el pasado. Entonces, al cabo de un año de un ciclo agrícola, esto fue un desastre. Se perdieron grandes cantidades de cosechas por la falta de pesticidas, o sea, porque no se controlaron las plagas ni de insectos, ni de animales de otro tipo, ni de hongos, ni de mala hierba, ni de todo aquello que se come lo que plantamos, que es una guerra que el ser humano tiene puesta con el medio natural desde que plantó su primera pequeñísima espiga de trigo, que era como un pasto con unas semillitas pequeñísimas, que con los años hemos modificado genéticamente para que sean las semillas de trigo que hoy tenemos en nuestras bonitas espigas de fotografía, pero también esa modificación genética les desagrada a los puristas. Entonces, sin pesticidas y sin fertilizantes, pues las cosechas, lo que estaba dándose se perdió mucho, y muchas de las cosechas, no se dieron por falta de nutrientes en el suelo. Los fertilizantes artificiales fueron el primer elemento para acabar con el hambre, con las hambrunas cotidianas frecuentes, constantes en el planeta. Entonces, Sri Lanka tiene un problema de ausencia, de falta, de escasez es la palabra correcta, de escasez de alimentos en este momento, que ya ha costado el gobierno. Ha habido evidentemente movilizaciones de la gente que tiene hambre. El hambre es uno de los motores más potentes que tiene desgraciadamente el ser humano, y digo desgraciadamente porque no deberíamos tenernos que mover por el hambre. Entonces, Sri Lanka está sufriendo una desgracia grande en cuanto a falta de alimentos, una desgracia grande en cuanto a inestabilidad económica, porque si no tienes que llevarte a la boca todo lo demás es escenografía. Hay que pensar que el hambre es algo que puede hacer que te comas a tu familia.
Y puede sonar brutal todo esto. Evidentemente hay gente que no lo hace, pero hay mucha gente que lo ha hecho en las grandes hambrunas, tanto en la del Gran Salto Adelante de China, como en el Holodomor de Rusia, como en los naufragios, o como en el famosísimo caso que yo seguí muy de cerca en su momento, porque traduje uno de los documentales que se hicieron al respecto, de aquel grupo de chicos uruguayos de un equipo de rugby de una universidad católica además, que cayó el avión en los Andes y tuvieron que sobrevivir pues comiéndose a las personas que habían fallecido, los sobrevivientes pues comiéndose a las personas que habían fallecido en el accidente del avión, hasta que finalmente pues lograron ser localizados meses después. El hambre es muy violenta y por eso es una de las cosas principales que debemos tratar de erradicar. Sri Lanka tiene un problema y es un problema gravísimo y es un problema en el que el mundo va a tener que probablemente entrar a ayudar como se ayuda en los casos de fallas de cosechas, de inundaciones o de sequías, que es lo que genera las hambrunas sobre todo, pero esto ha sido una demostración clarísima a ojos de muchas personas, menos de los más fanáticos por supuesto, de que las propuestas de la agroecología absolutamente caprichosas, no basadas en ningún estudio científico, no basadas en ninguna experiencia, no basadas en ningún conocimiento, solamente basadas en la visión místico, bucólico, campestre del planeta y de la realidad de Vandana Shiva y de sus seguidores como Elena Álvarez Bulla en México, es un peligro y finalmente cuesta vidas y causa dolor y causa tragedias que no deberíamos sufrir todavía. Eso es lo que está pasando desafortunadamente en Sri Lanka. No se puede traer al perrito otra vez al programa. Es que traer al perro aquí sería un desastre, ¿no? Mi perro es muy buena persona. ¿Qué opino de Petro? No tengo todavía no tengo información, porque además toda la información que me llega es propaganda, entonces me la quito. Vale, vamos a entrarle a eso. Tu opinión de la masacre en Texas. Digo Texas porque es lo que están acostumbrados en España. Le llaman Texas a Texas y luego también dicen México. O sea. Pero bueno, lo que ocurrió en Texas. ¿Por qué alguien no puede comprar alcohol hasta los 21, pero un R15 de 30 cartuchos a los 18? ¿Por qué? Pues porque una de las bases ideológicas o de los elementos programáticos doctrinales de la ultraderecha estadounidense en su miedo al Estado, sobre todo en su miedo al Estado, es la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice que la gente tiene derecho a portar armas y que puede haber una milicia organizada. Cuando se hizo esto es porque no había un ejército organizado y la defensa de el naciente país que era los Estados Unidos, no me acuerdo, las enmiendas son pocos años después de la independencia, la única forma pues de defender al país era a través de milicias que se organizaban armando a la gente, además era una época en la que tenías que estar armado porque salías de cacería, bla bla bla, pero lo han tomado como una de las bases doctrinales y han afirmado que todo intento por controlar la posesión de armas en Estados Unidos es un intento del Estado por controlar la libertad de los ciudadanos y lo han disfrazado de un asunto de libertad con una eficacia enorme. Entonces el inalienable derecho a portar armas es más grande que el inalienable derecho a la vida. Así como el inalienable derecho a obligar a las mujeres a parir va acompañado del inalienable derecho a no hacer nada por ayudar a los niños una vez que nacieron. Les gusta la vida salvo cuando pueden matarla o cuando pueden despreciarla. Es uno de los puntos de contención, es que estoy pensando en inglés, perdónenme, pero estoy tratando de pensar en los argumentos que se manejan en Estados Unidos, sobre todo con gente del ínfimo nivel humano, de estos especie de bolsas de suciedad putrefacta con patas, como es el senador Ted Cruz. Uno de los puntos de conflicto y de enfrentamiento entre los republicanos y los demócratas es el derecho a portar armas, el aborto
el matrimonio homosexual y ahora en general la guerra cultural con los sectores posmodernistas. Entonces, el problema es, por un lado hay una cuestión de carácter ideológico, clara. Por otro lado hay la cuestión de que los lobbies de las armas, de los fabricantes de armas, pues financian enormemente a los senadores que defienden este tipo de ideas. Y que el negocio de las armas es de 50,000 millones al año de dólares en los Estados Unidos. Pero además la Asociación Estadounidense del Rifle, la NRA, a la que pertenecía precisamente Charlton Heston, que dijo aquella famosa frase de me arrancarán mi rifle de las manos frías y muertas cuando yo sea cadáver. La Asociación Nacional del Rifle es la organización no gubernamental más grande de los Estados Unidos, es más grande que la Cruz Roja, es más grande que cualquier cosa que se imaginen y tiene un enorme poder, tiene un enorme financiamiento, no solamente de las empresas de armas, porque la gente lo quiere simplificar mucho con la idea de que en esto lo controlan los fabricantes de armas, ojalá y fuera solo eso, pero hay las iglesias, los extremistas religiosos en Estados Unidos, los extremistas anarcocapitalistas, los extremistas anarquistas, incluso de izquierda, temen el control de las armas y por lo tanto financian a la Asociación Estadounidense del Rifle, a la NRA, National Rifle Association, que presiona políticamente para impedir que haya sistemas de control de armas en los Estados Unidos. Y se crea en el tema de las armas un universo paralelo para Estados Unidos, como el universo paralelo de la medicina socializada, de la medicina pública. Es decir, Estados Unidos es el único país avanzado que no tiene un sistema de medicina pública, sanidad pública, y es el único país avanzado en el que las matanzas son continuas, son docenas al año, y con bastante frecuencia las matanzas son desafortunadamente de niños en sus escuelas, ¿no? Y cuando tienes casos como la anterior matanza más grave que hubo, que fue la de Sandy Hook, por ejemplo, hubo personajes de la televisión, conspiranoicos profesionales, vendedores de humo, como Alex Jones, que aseguraron que no había habido niños muertos en Sandy Hook y que los padres eran actores, lo que ellos llaman actores de crisis, tipos a los que les contrataban para decir que eran padres de niños que habían muerto con objeto de conseguir que les quitaran sus armas a los pobrecitos estadounidenses. Y Alex Jones sostuvo esto, es otro saco de materia semiorgánica en putrefacción. Alex Jones sostuvo durante muchos años que Sandy Hook era un fraude, era lo que llaman los conspiranoicos, una acción de bandera falsa, y ahora finalmente los tribunales lo han obligado a reconocer y a indemnizar a las familias a las que estuvo insultando, agrediendo y ofendiendo continuamente en nombre de la libertad de usar armas. Es un fenómeno enormemente complejo que cuando lo vemos desde fuera de los Estados Unidos es enormemente sencillo. Controlas las armas y ya, porque hay un problema de posesión de armas junto con un problema de una cultura de resolver las cosas con las armas. Canadá es un país igualmente armado, esto lo decía incluso hasta un tipo que me parece tan poco serio como el documentalista no me acuerdo de su nombre, el que hizo Roger and Me, que fue el único documental serio y bueno que hizo. El documental que hizo sobre las armas también fue razonablemente decente, luego ha chiflado bastante. Pero en Canadá están armados, pero no se matan entre ellos. En Suiza están armados, pero no se matan entre ellos. Y en la mayoría de los países pues, no estamos armados porque podemos resolver las cosas de otro modo. Así que lo que debo decir al respecto de la masacre es que es enormemente compleja la situación. Y como yo decía ayer en Twitter, mira, ¿sabes quién no mata a nadie? El que no tiene armas. ¿Sabes que el bullying es horroroso? El asesino parece que sufrió bullying. Oye, yo también, yo sufrí bullying, se burlaban de mí y recuerdo al matón del barrio quitándome mi helado y comiéndoselo en mis narices, además quitándomelo de la mano, con todo y mano se lo llevaba a la boca para comérselo y tú te sentías el tío más impotente del mundo, sentías una nada frente a un tipo grandote, un matón que todavía se acuerda uno y se cabrea. Pero sí, el bullying es muy jodido, pero si no tienes armas no vas y matas a nadie. Probablemente, si la cosa es muy violenta, quieras ejercer la venganza contra el abusador, pero no vas y matas a 19 niños, es que 19 niños, y a sus profesoras,
porque te maltrataron en el patio escolar. Oye, tampoco, ¿no? O sea, bueno, todo el mundo tiene malos momentos y los supera más o menos. El bullying está muy... Pero claro, si tienes acceso a las armas, si tienes una cultura que lo favorece y que ha hecho incluso ídolos de asesinos anteriores, pues el resultado está allí. Y luego que ya para acabarnos de meter en líos, este va a ser muy problemático. Pero Cristian Camilo Andrés Ávila Castro me pregunta, ¿fue justo y necesario que Estados Unidos lanzara las bombas a Hiroshima y Nagasaki para parar la guerra? En ese momento, ponte en el lugar de las personas. Primero que nada, ponte en el lugar de por qué se crearon las bombas atómicas. Que Einstein y no me acuerdo quién era el otro, enviaron una carta a Roosevelt, si mal no recuerdo, diciéndole, es muy probable que Alemania esté avanzando para crear un arma basada en la reacción en cadena que se ha descubierto en la física atómica. Si lo hacen, estamos perdidos. Si Hitler tiene una bomba atómica, se acabó. Nos tenemos que rendir a él y entregarnos a la barbarie nazi todos. Y entonces se emprendió el programa, el proyecto Manhattan, para desarrollar la bomba atómica antes que lo hiciera Hitler. Para cuando la ruina de Alemania ya es clarísima, el proyecto Manhattan ha avanzado lo suficiente como para tener las armas. No hay guerra bonita, no hay guerra donde no mueran civiles, no hay guerra donde todos sean buenos, no hay guerra donde no haya crímenes de guerra. La cuestión es el nivel de los crímenes de guerra. El nivel de los crímenes de guerra de Alemania, con los 4 o 5 crímenes de guerra claros de los aliados, o de Rusia, de la Unión Soviética, no quedan, la diferencia es abismal entre la barbarie nazi y la barbarie sin duda alguna que cometieron los aliados a lo largo de sus guerras, porque las guerras así son. Y la barbarie que se puede haber cometido en cualquier guerra no tiene nada que ver con la barbarie que cometió el ejército imperial japonés por toda Asia. Las mujeres coreanas convertidas en prostitutas, las mujeres de confort convertidas en prostitutas, las torturas, los experimentos. Si ustedes han leído sobre los experimentos nazis, los experimentos japoneses eran 1000 veces peores. Había una organización, un grupo, no me acuerdo el nombre, no había yo preparado, estoy respondiendo preguntas, que se dedicaba a la experimentación con seres humanos, con prisioneros, las torturas, las competencias de cortar cabezas de prisioneros de guerra o de civiles, o de hacer barbaridades con bebés, son ampliamente conocidas. Tengo datos de algo que escribí sobre el miedo nuclear y lo voy a contar. Yo no estoy diciendo qué hacer. Ponte en el lugar de quien ha vencido la guerra contra Alemania. La Unión Soviética ha dejado 20 millones de muertos. Los aliados han dejado otros millones de muertos y Europa arrasada y destrozada. Asia en buena medida arrasada y destrozada. Tailandia, Filipinas, la mitad de China ocupada. Los aliados habían perdido 4 millones de soldados y 25 millones de vidas civiles, la mayor parte de ellas soviéticas. Del lado del eje, de Japón habían muerto 2 millones de soldados y 750,000 civiles en los bombardeos que también se hicieron sobre Tokio, se hicieron bombardeos con armas incendiarias, etc. Japón estaba a punto de perder la guerra, pero Japón había preparado a su población para resistir una invasión calle por calle y casa por casa. La devoción al emperador como dios sol, porque todavía se veía al emperador como el dios, como el sol naciente. Nadie veía al emperador nunca, nadie oía nunca al emperador. Al emperador la primera vez que lo oyeron los japoneses fue precisamente al final de la guerra. La devoción de los japoneses a su emperador y a la legitimidad de su guerra
era absolutamente arrolladora. Y un ejemplo de esa devoción es la de los soldados que se quedaron haciendo la guerra en las selvas de algunas islas de Asia hasta los años 70 y 80, porque mientras el emperador no les ordenara que se rindieran, ellos seguían luchando. Tienes que pensar que Dios te ha mandado a luchar. Esto es como las cruzadas cuando Cristo mandaba a luchar a la gente. Bueno. Los estrategas que no saben cómo es el futuro, que tienen menos datos de los que tenemos hoy nosotros para analizar la realidad de la guerra en el teatro del Pacífico Sur. Acuérdense que uno es el teatro europeo, el teatro de África del Norte y el teatro de América, del Pacífico Sur. Con los datos que tenían, con la inteligencia que tenían sobre Japón y no más, no con todo lo que sabemos nosotros hoy, los estrategas calcularon que si se invadía Japón para pacificarlo, para obligarlo a rendirse, esto podría costar las vidas de entre 1 y 4 millones de soldados aliados, principalmente estadounidenses, aunque había británicos y canadienses y australianos peleando en el Pacífico Sur, por supuesto, y entre 5 y 10 millones de vidas japonesas, considerando que los japoneses se erigirían todos en luchadores por el honor del emperador y el sol naciente. Esto es lo que los estrategas calcularon. Otro elemento importante es el hecho de que la Unión Soviética, al terminar la guerra en Europa, se había comprometido a declararle la guerra a Japón. En la mitad de la idea era quedarse con buena parte de China, como antes se habían quedado con buena parte de Europa, lo que es la Europa Oriental. Checoslovaquia fue después. Hungría, Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, los países que fueron los satélites de la Unión Soviética, partes de Finlandia, partes de Polonia, etc. Lo que se había, el interés por la ampliación territorial de la Unión Soviética. Pregunta a cada uno de ustedes. ¿Lanzarían ustedes 2 bombas atómicas que causarían 200,000 muertes? ¿O invadirían un país matando a entre 6 y 14 millones de personas? Matando además de paso a entre 1 y 4 millones de sus propios soldados. ¿Qué decisión tomaría usted? Porque generalmente la decisión de lanzar las bombas se presenta de una manera como Japón ya había perdido la guerra y entonces se lanzaron las bombas porque los estadounidenses son muy malos y son muy malos porque son estadounidenses, ¿sabes? Pero no es así. Las cosas son siempre más complicadas de lo que la gente cree. Es una decisión terrible. Las decisiones de guerra son todas terribles. A distancia histórica es muy fácil condenar cualquier decisión que se haya tomado y hasta olvidar las atrocidades del ejército japonés, que también se sabía que iban a seguir y a continuar durante los 2 o 3 años que siguiera la guerra, mientras se pacificaba el Japón, calle por calle, casa por casa. Yo decía aquí, hoy parece como si la única atrocidad de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y solo los hubiera cometido Estados Unidos. Y se señala Estados Unidos porque para muchos es el adversario ideológico y político. Pero el asunto no se puede despachar sin tener en cuenta lo que era el expansionismo militar imperial de Japón, las masacres que cometió en la guerra, lo que vieron los soldados aliados a todos los países en la guerra. Y eso también lo pensaban los científicos que hacían la guerra. Algunos, como Oppenheimer, y yo lo entiendo perfectamente, una vez que vieron el poder destructivo de la bomba atómica, se opusieron a la creación de la bomba de hidrógeno más adelante. Pero en ese momento, ¿usted qué hubiera hecho? Es muy fácil condenar a distancia, pero yo creo que tenemos que tener un conocimiento profundo de los hechos reales, del contexto histórico de ese momento, antes de decir nada. Y allí lo dejo porque cada uno de ustedes habría tomado una decisión diferente probablemente, pero en
todos los casos, y estos tenganlo muy presente por favor, en todos los casos, sin importar qué decisión hubiera tomado cada uno de ustedes, tendría sangre de inocentes en las manos, tendría sangre de civiles en las manos, millones, cientos de miles, cada quien decide, cada quien ve la realidad como quiere, pero era inevitable, cualquier decisión que se tomara iba a ser terrible, que es lo que siempre pasa en las guerras. Por eso es preferible rehuir las guerras. Y por cierto, pensando en la guerra que está hoy, pondremos la bandera de Ucrania porque hay gente que se cabrea muchísimo con ella y entonces eso me da un enorme gusto. Un par de cosas más del chat. Cachopo, fabada o chuletón, ¿por qué hay que elegir? Desayunas fabada, comes chuletón y cenas cachopo. Esto es evidente. Cachopo es un filete aplanado en el que se mete queso y jamón y luego se reboza de huevo y se empana. Es una maravilla, es una cosa propia de Asturias, igual que la fabada y el chuletón. Yo no elijo, ¿no? Yo creo que... ¿Por qué hablar de personas menstruantes es absurdo? Porque si tienes la capacidad de menstruar eres mujer. Es así de sencillo. Los hombres no tienen la capacidad de menstruar. Salvo que digas que el sexo cambia cuando tú opinas que cambia, cuando la realidad la cambias con tus deseos. Y entonces una mujer se convierte en hombre por solo desearlo. No es que lo estoy diciendo de una manera horrible y una manera que se puede interpretar y sería muy transfóbica. Una persona siente genuinamente que es un hombre, pero eso no cambia su realidad genética. Merece todos los derechos imaginables, no se le puede quitar ningún derecho por el hecho de que se defina o se identifique a sí mismo como hombre o como mujer o como lo que sea, pero eso no altera la realidad. Y en la realidad la persona que menstrua es una mujer. Pero cuando dices personas menstruantes estás negando el hecho de que en la gran mayoría, en la vasta mayoría de los casos, quienes menstruan son mujeres. Y los casos específicos, los casos excepcionales no pueden dominar todo el discurso de una sociedad. Y te voy a poner un ejemplo. Los perros son animales de 4 patas. ¿Estaríamos de acuerdo en esto? Los animales que tienen 4 patas y 2 orejitas, 2 ojitos. Pero hay perros que tienen 3 patas. Incluso hay perros que tienen 2 patas. Hay perros que no tienen orejitas o que les cortaron una, o que no tienen un ojito o que no tienen los 2 ojitos. No son menos perros por eso. Y no puedes cambiar la definición de perro por los casos excepcionales y especiales que hay y que en biología siempre vas a tener, porque la biología no funciona como la física o la química con fronteras claramente delimitadas. Los casos especiales siempre deben ser una preocupación fundamental de una sociedad para no excluirlos por el hecho de ser excepcionales. Tanto sean los casos de personas con alteraciones cromosómicas que en vez de ser XY o XX son XXX, XYY, XXY y otras muchas variaciones que hay, pero que proporcionalmente son muy pequeñas, y aunque socialmente las tienes que atender, no puedes por ello cambiar la definición de que en su vastísima mayoría los hombres son XY y las mujeres son XX, y que el ser humano es un animal que tiene esos 2 sexos, como tiene 2 piernas, aunque haya personas que no tengan piernas o que solo tengan una. Es un debate meramente cultural, es un debate meramente de tratar de que no se acepte la realidad biológica, porque la creencia de quienes llevan esto adelante es la creencia posmoderna. El discurso crea la realidad. Si tú crees que mides 2 metros 10, tú mides 2 metros 10 y puedes exigir entrar a la NBA. Y si yo me siento, yo, Mauricio, me identifico, mi discurso dice que soy un adolescente de 2 metros 10, yo tengo derecho a tratar de entrar a la NBA.
o si siento que soy un perrito de aguas con incontinencia sexual. Es decir, la realidad es la que es. El discurso debe reflejar la realidad, no la puede crear. Entonces, las mujeres, y este es el punto fundamental, las mujeres, muchos grupos feministas que yo he leído en las últimas semanas, consideran que al hablarse de persona menstruante se está anulando el hecho de que es la mujer la que generalmente menstrua, es la mujer la que generalmente se embaraza, es la mujer la que generalmente sufre todos los problemas de carácter discriminatorio, de falta de oportunidades, de una opresión histórica, y si no es una opresión, de una menor consideración social, profesional, política, humana, histórica, y que quieren, y que no es justo decir que esto no lo han sufrido las mujeres por ser mujeres, que lo han sufrido y que lo sabemos. Entonces, esta es la idea que hay detrás de lo del borrado de las mujeres. Es por ello por lo que muchas se oponen a la idea de la persona menstruante. Esto a mí me recuerda mucho el tipo que se presenta en un sitio de depilación de mujeres y pide que le depilen los genitales. No tienen ni la experiencia, ni la capacidad, ni las herramientas siquiera, y por supuesto probablemente no tienen la disposición de hacerle la depilación a él. Pero él es una mujer trans. Él se ha definido como una mujer trans, ha cambiado su sexo en sus papeles y por lo tanto demanda al pequeño establecimiento de depilación porque como mujer lo han discriminado. Yo entiendo a esta mujer trans, pero al mismo tiempo soy capaz de entender a la chica que está a cargo de la depilación. Y soy capaz de entender que ahí hay un conflicto. Y creo que ese conflicto, y lo vuelvo a decir como lo he dicho con respecto a muchas otras cosas, creo que ese conflicto debe ser debatido. No puede decirse, si tratas de debatirlo, eres transfóbico, o eres malvado, o eres terfo, o eres bla, bla. No. Cuando chocan los intereses y los derechos de dos personas, históricamente se le negaron sus derechos a las personas trans, muy mal, no se le puede negar otros derechos a otras personas ahora en nombre de eso. Una injusticia no se repara con una injusticia en sentido contrario. Cuando se enfrentan los derechos de dos personas o de dos grupos, se tiene que debatir democráticamente, se tiene que analizar desde todos los puntos de vista para llegar a la menos mala de las conclusiones. Esto, pues a algunas personas no les parece así y les parece que esto ni siquiera se debe debatir y que decir las cosas como las dije me define como un enemigo de las personas trans, cosa que por supuesto no soy, ni quiero que les quiten derechos, ni quiero que sufran. No creo que sea bueno que nadie sufra, ¿no? ¿Qué opinas de que Christopher Hitchens le hayan acusado de pasarse a la derecha? No, él era un hombre de izquierda, pero no era de la izquierda ortodoxa y dogmática, y cuando no eres de la izquierda ortodoxa y dogmática, pues mucha gente lo ve muy mal. A mí me llaman ultraderechista, pero cada rato, y yo digo, ¿pero de dónde? Si no defiendo absolutamente nada de lo que es la esencia de la ultraderecha, pero simple y sencillamente no me apunto, por ejemplo, a que si soy de izquierda tengo que apoyar a Cuba. Pues no lo creo. Si soy de izquierda tengo que apoyar los principios de la izquierda, la solidaridad, la igualdad, la justicia, los derechos y el bienestar de la gran mayoría de la población. Así que no me preocupa para nada eso. Vamos a hacer esto que tenía yo ganas de hacer desde hace rato. Miren. Que viva y viva mucho tiempo la cámara de tu teléfono. Estoy hasta el moño, estoy absolutamente hasta el birrete de la gente que dice que lo de los selfies, uy, qué mal. Es que ese narcisismo del selfie. A ver, si hay gente que se pasa y ha dejado la vida haciéndose un selfie, pero no se ha matado por hacer un selfie. Se ha matado por tonta, por irresponsable, por descuidada.
Los selfies no matan a la gente, no hay un selfie por ahí con su arco y su flecha viendo, no. Cuando uno es tonto, hace tonterías. Cuando uno es poco avisado o poco cauto, hace cosas con poca cautela y esto le puede costar la vida haciéndose un selfie o jugando a los bolos. Es decir, cuidado allí. Pero yo estoy a favor de los selfies. A mí me encanta ver que la gente se hace selfies. Te voy a decir por qué. Nuestra propia imagen nunca nos había pertenecido hasta probablemente el siglo XX. Es decir, éramos como nos veían los otros. Nosotros nos veíamos de cuando en cuando en un reflejo. Los espejos son un fenómeno reciente. Los primeros espejos eran solo para ricos. Eran cobre pulido, por ejemplo, los espejos griegos, los espejos egipcios. Los espejos, yo estaba viendo el otro día la invención del espejo del vidrio con nitrato de plata, creo que es del 1800 y tantos, del siglo XIX. Es decir, éramos como nos veían los demás, nosotros nos veíamos pocos, no éramos dueños de nuestra propia imagen, de nuestro propio ser, de nuestras facciones, de nuestro aspecto. Los únicos que tenían derecho a ser dueños de su aspecto eran los ricos, los poderosos, los nobles, los reyes, los papas, los obispos, los cardenales, que podían llamar a un pintor y decirle, píntame, y que además quiero salir guapo, ¿no? Ellos tenían control sobre ellos mismos. Pero el resto de la humanidad vivía con las caras de los demás, pero sin la propia. Por lo menos esa es la impresión que me da. Te veías en el agua a veces, te veías reflejado en algo metálico, pero no era un acontecimiento cotidiano. No tenías un espejo donde peinarte y afeitarte todos los días, como hacemos ahora. Hemos ido ganando el espacio de nuestra propia imagen, de nuestro propio ser, de nuestras propias facciones y en general de nuestro serranísimo cuerpo. No nos podían pintar a todos. Yo recuerdo, yo he hablado mucho de los grandes pintores, de los grandes maestros de la pintura holandesa del siglo XVII, de la República de los países neerlandeses, de los Países Bajos, que bueno, sí pues, pintaban al camarero, al músico y al panadero. Siempre me acuerdo del panadero de Maest, ¿no? Pintaban a la gente común, pero bueno, no a toda. Pintaban a algunos que usaban como modelos, o porque eran sus amigos, o porque les caían bien, o por algo parecido. Vamos a dejar esto para ilustrarlo. Dos chicas haciéndose un selfie. La fotografía empezó a permitirnos autorretratarnos, pero era cara como el demonio. Entonces te podías hacer un retrato en la vida. Y la familia se preparaba, ahorraba. Luego se preparaban con su mejor ropita, iban con el fotógrafo o pasaba un fotógrafo por el pueblo, iban y se ponían así y claro, uno se movía y otro cerraba los ojos y esas eran las fotos familiares con las que nos quedábamos, son las que podemos tener de nuestros bisabuelos. No había más, era tu oportunidad, una foto. Luego ya el señor Eastman inventó la cámara Instamatic y la posibilidad de tomarte fotos a ti mismo se hizo más accesible. Pero accesible a una clase media, no a todos. Y el autorretrato seguía siendo una cuestión meramente elitista. Y lo sigue siendo durante toda mi vida. Yo ya como fotógrafo que fui y que he sido desde que tenía 10, 11 años cuando me regalaron mi primera camarita, pero era caro de todos modos, ¿no? Te tomabas 36 fotos, era un rollo de película. Imprimirlo y revelarlo costaba dinero, costaba tiempo, no te hacías muchas fotos, tenías el mundo por fotografiar y esto, girar la cámara y tomarte una foto para salir chueco, tampoco era cosa que hiciera mucha gente, hay muchos autorretratistas buenos, pero uno buscaba sobre todo reflejar el mundo a su alrededor. Es el teléfono móvil con su cámara, o la cámara con teléfono móvil, porque en realidad se usa más como cámara que como teléfono móvil, la que nos permite el rescate de nuestra propia imagen.
el dominarla, el tomarnos una foto con quien nos dé la gana. Sustituye al autógrafo. La gente ya no pide autógrafos, o ya pide muchos menos autógrafos. Hoy pide tomarse el selfie con el artista, y el artista buena onda es aquel que se hace selfies con miles de personas al día, si es necesario. Lo cual le da una dimensión mucho más personal, mucho más cercana, mucho más íntima al acto de estar junto a alguien que admiras porque es famoso, canta bien, porque es bonito, porque sale en películas o porque es un político o un deportista de reconocido. Y es mucho más íntimo tomarte una foto con él que diga, para Mauricio firma fulanito de tal. Yo no recuerdo, yo voy a haber perdido un par de autógrafos en la vida, pero no me acuerdo a quién. Pero hacerse el selfie es una labor de apropiación de uno mismo y de su circunstancia íntima. Yo en la Torre Eiffel, yo tomando una foto en el Coliseo Romano, yo estoy allí, yo estoy. A mí me parece maravilloso, yo estoy absolutamente a favor de la cultura del selfie. Nunca va a llenar los medios de comunicación, nunca va a sustituir a la fotografía. Cuando alguien quiere un buen retrato, no se hace un selfie, sigue yendo con un fotógrafo que haya estudiado fotografía, composición, iluminación y todo lo que estudiamos los fotógrafos para poder hacer un retrato medianamente decente, aunque no te podamos sacar guapo como los pintores, porque como decía un amigo mío, nosotros hacemos fotos, no caras. Pero absolutamente a favor del selfie. Y entonces esto nos lleva, por supuesto, a la siguiente crítica. Esta la oigo constantemente. La gente no está viendo el concierto, no está viendo la obra de teatro, no está experimentando la realidad, la está tomando con su cámara. Pues mira, sí la está experimentando porque está allí, porque está viendo lo que está tomando con su telefonito, porque lo está sintiendo, está viviéndolo. Así que deja de criticar a la gente porque es que no es tan pura, es que deberían asombrarse, están solo tomando el concierto. Mira, por cierto, hablando de conciertos, estas fueron mis chicas de The Warning en el famosísimo Troubadour de California hace un par de días. Y ves a toda la gente con el teléfono. Pero es que lo que ocurría fuera de ti tampoco era tuyo. Lo podían pintar los pintores. Luego lo podían fotografiar los fotógrafos. Luego el cine empezó a permitir que otros te contaran cómo eran las cosas. Cuando haces vídeos es cuando te das cuenta qué tan manipulados pueden estar los documentales o las noticias que nos pasaban por cine. Porque es solo un punto de vista y es el punto de vista de otro distinto de ti. El vídeo no empezó a hacerse popular hasta muy, muy recientemente. Yo empiezo en el mundo de la imagen en 1978. Sí, 78, sí, 78, claro. Yo empiezo en el mundo de la imagen y ni siquiera las empresas podían permitirse el vídeo salvo para cosas muy especiales. Era más barato hacer fotografía, diapositivas y hacer espectáculos de multimedia donde utilizábamos un montón de proyectores de diapositivas y ordenadores que hacían que se encendieran y apagaran. Yo me acuerdo haber trabajado hasta con 30 proyectores de diapositivas que se apagaban y se encendían de acuerdo a una pista de música donde se grababan además los impulsos del ordenador o computadora o computador, como le llaman ustedes, porque podías tener las fotografías. Salía más barato traer un equipo de láser de los Estados Unidos que hacer vídeo. El vídeo era caro tomarlo, era caro editarlo, era caro procesarlo. Yo me dejo de trabajar en una empresa cuando les dije, yo veo el futuro del vídeo muy bien, me gustaría impulsar el departamento de vídeo y dejar un poco lo de las fotos. Y me dijeron, no, sigue con las fotos. Y dije, no, pues renuncio. Y renuncié. Luego, es solo con las webcams primero y con los teléfonos que nuevamente te puedes hacer dueño de lo que pasa a tu alrededor. Que el concierto que veas, lo veas, o que el concierto que recuerdes, lo recuerdes desde tu punto de vista, porque tú estabas allí con tu cámara, estás dando testimonio de tu presencia, no de tu presencia en general. Yo estuve en el concierto de Bruce Springsteen en Santander en tal año. Yo estuve en el concierto de Oyster Band
en Cecil Sharp House hace 5 años. No. Yo estuve aquí, exactamente desde este punto de vista donde está mi cámara. Estaba yo viendo a mi artista favorito, estaba yo viendo lo que estaba ocurriendo, estaba yo disfrutando esta música que ahora comparto contigo. Mira mi video, porque yo estaba allí. El de junto estaba en otro lugar. Su video es distinto del mío. Hoy se pueden armar unos videos maravillosos de conciertos usando fuentes de varios teléfonos que estaban en distintos lugares a lo largo entre el público del concierto. Claro que tienes no solo derecho, es glorioso que puedas grabar el concierto desde tu punto de vista, que cada una de esas personas que están allí, viendo el concierto de The Warning, tengan el recuerdo de su concierto, no un recuerdo del concierto, sino de su concierto, de dónde lo vieron, de en qué lugar estaban, de qué estaban viendo en ese momento. ¿No tienes un valor emocional enorme? Pregunto yo, porque a mí me parece que sí lo tiene. Y por lo tanto, me tienen hasta el gorro los de las críticas de los selfies, me tienen hasta el gorro los de las críticas ay, es que ¿por qué sacan el teléfono? Porque así recuerdan lo que vivieron ellos, no tú, no el otro, no el que hizo el documental, porque podrá ser video peor, el sonido podrá ser de basura, Hombre, cuando tú filmas un concierto, te conectas a la mesa, no estás oyendo el sonido ambiente, etcétera, etcétera. No es una obra de arte maestra que recoja la realidad exacta del concierto, pero recoge la vivencia personal y eso tiene valor, caramba. O por lo menos eso creo yo. En fin, cosas que uno piensa a veces. Bueno, ¿qué más tenemos? Ya nos metimos la primera hora. Vamos a ver qué más hay del chat que podamos comentar. Guatemala, muchas gracias. Perú, Uruguay, Ciudad Nezahualcóyotl en México. Qué lío fue Ciudad Nezahualcóyotl, qué horror. Una historia de un desarrollo inmobiliario en el que estafaron a la gente. Hubo quien pagó 3 veces su casa y no la tenía nunca. Qué tremendo. Gracias a quien nos dice que les gustaron lo de ayer, les gustó, les pareció interesante el vídeo de ayer de Marcial Maciel, porque gustarles tampoco creo que sea algo como para que te guste. Estoy de acuerdo en que en Estados Unidos se regule la aportación de armas, sí, pero los estadounidenses no. No vas a conseguir ese voto en el Senado de Estados Unidos, nunca por lógica que sea Venezuela. Hola, ¿leído a Philip José Farmer? Sí, leí mucho a Philip José Farmer. Tiene cosas muy, muy buenas. ¿Crees que el feminismo se pega un tiro en el pie cuando se enfoca en hablar de varones u hombres? Se aliena a la otra mitad de la población, hombres con ONVRS. No, porque eso no es el feminismo. Es que a mucha gente le conviene y ya lo he hablado yo y por eso tengo un video que se llama Feminismos. A la gente le conviene mucho agarrar a los más las posiciones más extremistas y caricaturizar con ellas a todo un movimiento. Y eso no es justo. Porque el movimiento en sí no es extremista. Y lo puedes ver tú en los trabajos que hace el movimiento en general en todo el mundo. Pero, como lo decía yo la semana pasada respecto a la derecha y a la izquierda más acelerada, lo que sale en los medios es el extremista. El tuit razonable, sensato, de una mujer que trabaja en el feminismo no es retuiteado. La que es extremista y que sobre todo que puede ser enormemente joven y todavía apasionada, que no tiene muy claro que no es el enemigo el hombre, sino el sistema, y que se cambie el sistema sin tener que matar a los hombres o emascularlos o cosas por el estilo. Quien diga la cosa más extrema, esa será retuiteada y arrasa las redes y incendia internet. Pero no, eso no es el feminismo. Así que no se da un tiro en el pie, pero somos nosotros los que tenemos que entender cuando estamos frente a una visión extremista, radical, exagerada, incluso caricaturizada dentro de sí misma, y que es en la realidad de los movimientos sociales mucho más complejos. Esto es
como tomar el caso más escandaloso de un sindicato en corrupción para embarrar a todo el sindicalismo mundial, pues no se vale. Murió Alan White, baterista de Yes, no sabía, hombre, no sabía. Estamos llegando a unas edades de los músicos en que perdemos a muchos pues cada año. Lakeland, Florida, hola. Erdogan se queja de que Suecia y Finlandia supuestamente protege a terroristas kurdos. Pues que piense lo que quiera, él es un terrorista islamista. No, Erdogan quiere beneficios y va a obtener beneficios a cambio de no oponerse a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Hoy vamos a hablar de la OTAN. Habrá una hora música de Leonard Cohen. Lo va a ver ayer. Ayer hicimos Closing Time de Leonard Cohen. Ve y búscalo. Un canal secta que vende. No veo canales de sectas. A ver, vamos a ir lo más rápido. En México, López está ignorando la crisis agrícola, promoviendo la producción de frijol y maíz para el autoconsumo de agricultores y comida para el ganado y aves de corral. Pues se verá. No sé, no tengo datos sobre la situación agrícola en México. ¿Cómo van los dos libros que estaba escribiendo? Uno estoy pensándolo, el otro está un poco parado. ¿Puedo dar información sobre algo de ellos? Y mira, van a ser escritos con palabras. No puedo dar información sobre ellos, lo siento. Para ser de derechas lo único que te hace falta es tener estadofobia. No tienes que tener estadofobia. Hay una derecha que no es estadofóbica. En Suiza es legal el porte de armas y no tiene problema social que afecte a Estados Unidos, lo que decíamos, claro, porque no tienen la cultura de resolver las cosas a tiros. Volver a publicar mis libros descatalogados, tan difícil es vender libros, es dificilísimo venderlos si no tienes una editorial. Mira, tengo 3 libros de divulgación, que son selecciones de mis artículos del correo, y mi mejor libro de cuentos los tengo en Amazon, y las ventas son de 25 céntimos, €1.50 cada 2 meses, o sea, no, es muy difícil, es tremendamente difícil. No estoy tan enamorado de mis novelas como para sacar, salvo una, La música de los perros, que fue la primera novela policíaca con un grupo de rock en México. Es la única que quizás reeditaría. De ahí en fuera están puestos en libre distribución los 2 libros periodísticos, que son Todos somos Superbarrio, y el de La crónica del desconcierto, que fueron los primeros 101 días del gobierno del hombrecillo Cedillo. ¿Crees que la estatua de Churchill en Londres debería ser retirada teniendo en cuenta que fue responsable de la hambruna de Bengala? No sé si fue responsable de la hambruna de Bengala, pero las otras cosas que hizo también tienen que tenerse en cuenta. Yo lo de quitar estatuas, yo prefiero lo que se hizo con la estatua de Thatcher. Mira, esto es muy interesante. Se había propuesto una estatua de Margaret Thatcher que se iba a poner en los jardines del Parlamento, donde está la estatua de Emily Pankhurst y una serie de estatuas importantes en la historia británica. Y el propio Parlamento dijo, no, mira, si ponemos aquí la estatua de Margaret Thatcher vamos a tener un problema serio, la gente se va a enojar. Entonces no se puso la estatua entonces la estatua de Margaret Thatcher, que de todos modos se hizo, se acaba de poner en su pueblo, en su ciudad natal o pueblo natal, realmente no sé dónde es, pero bueno, la pusieron. La instalaron y la gente le empezó a echar huevos. Y entonces un hombre muy inteligente puso un puesto de huevos a 10 libras. A 10 libras el huevo junto a la estatua de Margaret Thatcher, para que los que no traían huevos pudieran comprar un huevo y darle al de Thatcher. Está bien. Prefiero eso a tirar la estatua ya. ¿Por qué? Porque la estatua se hace por ciertas cosas y no por otras. Cuando alguien funda una universidad y le haces una estatua porque funda una universidad, pero resulta que era racista, como era toda la gente hasta mediados del siglo pasado, y bien avanzado el siglo pasado, la mayoría de la gente era racista, pues estás tirando la estatua por motivos distintos a aquellos por los cuales se erigió, que no es lo mismo que pasó con las estatuas de los generales confederados que se erigieron en Estados Unidos 60 y 70 años después del fin de la Guerra Civil. Esto es importante. Así que no.
En el sistema capitalista, todas las empresas siempre tienen como objetivo vender más año tras año. Y en todos los sistemas más o menos es así, sí. No veo a qué viene. Bueno, es que hacen unas comparaciones que... vamos a descansar un momento porque me voy a cabrear y no quiero. Volvemos. Regresamos, espero que ustedes hayan podido hacer todo lo que tenían que hacer para este corte que hicimos. Miren, hay cosas que me ponen verdaderamente de mal humor. Enrique Viñas, y siento mucho exhibirte, digo, porque tú lo escribiste, en 1946, cuando se iba a hacer la invasión, no iba a quedar nadie en Japón que pudiera pelear. Y además nos dice, el ataque de la Unión Soviética en China los deja sin industria. Mira, esto no ocurrió en 1946, ocurrió en 1945. El ataque de la Unión Soviética a Manchuria, que según tú los deja sin industria, se produce el 9 de agosto de 1945. Las bombas atómicas se lanzaron sobre Hiroshima el 6 de agosto y sobre Nagasaki el 9 de agosto, el mismo día que la Unión Soviética atacó Manchuria. ¿Cómo los iba a dejar sin industria antes si no había invadido? Es decir, en serio, es tratar de reinventar la historia para que sea a tu gusto y los malos sean más malos de lo que son y Japón sea una víctima. Y no es el caso, de verdad no es el caso, no es el caso. Y este tipo de cosas me ponen de muy mal humor porque si no conocemos historia metemos la pata. ¿Alguna reflexión sobre el día 92 de la operación militar especial de 1 o 2 días máximo? No. Es la guerra de 5 días de Putin, que estamos en el día número 92 de ello.
¿Qué más? Suena levemente transfóbico, Master. Ven, si uno trata de abordar racionalmente las cosas con serenidad y objetividad, pues lo llaman transfóbico. Ya con eso lo resolvieron, ¿eh? Con eso ya se evita el debate. Y eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Acuérdense de J.K. Rowling. Yo defiendo todo lo que ha hecho J.K. Rowling desde el primer momento y las explicaciones que ha dado. Y la forma en que fue masacrada simplemente nos explica que estamos ante un problema de inquisidores que no quieren debatir cosas que tienen que debatirse. Estoy diciendo que no tengan o no tenga razón la gente, no lo sé. Pero lo que digo es que no se puede imponer una verdad por la vía de la violencia. Por la vía de la violencia incluso de ese tipo. De excluir a la gente de la fiesta de su propio libro, es que eso me llama mucho la atención. No, esto no está bien. Porque aún si tienes toda la razón del mundo, así no se hacen las cosas. Hago un corto de este segmento, pues ya lo hice de alguna manera, ¿no? Perdón, sí, están discutiendo otras cosas, me estoy, me estoy yendo por otro lado. Gracias a los que han hecho superchats, de veras, muy, muy amables, mucho cariño. Vídeo acerca de la bolsa de valores, no, porque no la entiendo, es como un casino. No la entiendo. Qué bueno que les gustó el de Leonard Cohen, Lupita Vázquez. Cooperen para que don Mauricio pida una pizza en lo que descansa. No, cooperen para hacer más cosas en este canal. ¿No ven que tengo agujeros en la estantería esta barata que compré? Necesitamos poner esculturitas y cosas guapas. Gracias a Ramón Alanís que leyó mi libro de cuentos. Realmente creo que es lo mejor que he escrito en toda mi vida. Algunos de los cuentos que están allí. Quizás algunos otros como La Pequeña Guerra que no está allí, que debería yo quizás incluirlos. Conozco a Víctor Jara, sí conozco a Víctor Jara, me pareció un gran músico, tiene grandes composiciones, es un hombre que trabajaba de acuerdo a su filosofía política, a su ideología, pero que no es panfletario, salvo en algunos casos, ¿no? Pues tiene libros, tiene canciones maravillosas como Te recuerdo, Amanda, que refleja realidades sociales, ¿no? Y por supuesto, Víctor Jara fue masacrado espantosamente en el Estadio Nacional después del golpe de Estado en Chile. Eso es terrible. ¿Qué opino de la gente que se considera no binaria? Porque son bisexuales y está muy bien, que se lo disfruten. Hoy lo hablábamos en Twitter, precisamente, un compañero que es bisexual, que decía, bueno, pues es que soy bisexual, porque no me da ninguna vergüenza decirlo. Yo creo que no debe darle vergüenza a nadie decirlo. ¿Qué opina de los divulgadores de ciencia que no tienen estudios de ciencia? Que somos simpáticos, somos agradables, somos buenas personas, somos generalmente honestos. Y esto pasa también, fíjate mucho, con los cronistas de fútbol que nunca han sido futbolistas, con los analistas políticos que nunca han sido políticos, porque el periodismo es una disciplina en la cual tú no eres de lo que reporteas, sino que aprendes lo que reporteas para reportearlo. No tienes por qué volverte lo que eres. Y siento que los divulgadores científicos, los periodistas dedicados a la divulgación científica, hacen una labor excelente. Gracias, más. Sin antifaz, ya me lo preguntó 2 veces. ¿Cómo va el curso de periodismo? Mal. Pero lo vamos a hacer. De veras, en cuanto tenga un poco de tiempo, porque, a ver, se los vuelvo a decir. No tengo tiempo. no tengo tiempo de cambiar mi vida, que decía Rodrigo González, que también va a estar pronto en Ahora Música. Bueno, vamos a hablar de neoliberalismo. ¿Qué les parece? Nadie me ha dicho, por cierto, por qué es tan mala la OTAN. Necesito que me escriban y me expliquen por qué es tan mala la OTAN para poder hablar de la OTAN y de por qué es tan mala. Porque si no, igual va a ser que no es tan mala. Y eso estaría muy mal. Bueno,
Vamos a hablar de neoliberalismo. El neoliberalismo es lo que acaba de inaugurar Andrés Manuel López Obrador, AMLO, al hablar de neoliberalismo con la ignorancia, la irresponsabilidad y la ignorancia profunda, el inventarse la realidad cada día y además presentándose a los demás. Yo te estoy explicando, pues tú eres tontito, te voy a explicar. Usted no lo va a creer, sobre todo si no es mexicano, pero acaba de decir esto el señor presidente de México. Yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, el que impera la corrupción. Yo he llegado a sostener En 2019, cuando declaró el fin del modelo neoliberal y su política económica, al menos entendía que era una política económica, porque luego cree que es un sistema económico. No es un sistema económico, el neoliberalismo es una política económica dentro del capitalismo liberal. Dijo, estamos iniciando una etapa nueva, es un cambio profundo, una transformación, sí, una modificación y una alteración. Esto de los sinónimos como forma de sustituir la capacidad discursiva es bastante alarmante. No es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Madre mía, no sabe lo que es un régimen. Pasó de un régimen democrático a un régimen monárquico, a un régimen parlamentario, de un régimen presidencialista a un régimen parlamentario. No tiene idea de lo que es un régimen. Le da igual, suena guay y se lo aplauden. Sigo, no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es el momento de expresar que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla, no ha dicho cuál. Declaramos formalmente desde el Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política con su política económica. Es que el neoliberalismo es una política económica, no son dos, no está el neoliberalismo y su política económica. Es como decir la democracia y su política de hacer elecciones. No, es que las elecciones son la esencia. Quedan abolidas las dos cosas, aclaró el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Si usted sabe lo que es el neoliberalismo, y si no lo sabe, tengo un vídeo sobre neoliberalismo y otro vídeo sobre liberalismos en general, las distintas formas que ha adoptado la visión liberal de la sociedad a lo largo de toda su historia, desde 1812, cuando se habla de liberalismo por primera vez en la Constitución española de Cádiz,
No sabe de qué está hablando López Obrador. No tiene idea. Y después nos dice, no me acuerdo, creo que esto es por ahí mismo. Ahora con el neoliberalismo todo empeoró, menos producción de petróleo, menos refinación, desapareció prácticamente la petroquímica, aumentaron los precios de las gasolinas, del diésel y lo mismo en la industria eléctrica. Está hablando de dos empresas que en México son propiedad absoluta del Estado, que controla totalmente el Estado. Incluso con la liberación que hubo eléctrica, la distribución sigue siendo de la Comisión Federal de Electricidad. Usted no le puede vender, así como Iberdrola nos vende a nosotros electricidad en España, o nos la vende... Ahora a mí me la vende una empresa francesa, que es la que compró la térmica que tengo yo aquí cerca contaminándonos. Me gustaría que fuera una nuclear, pero no tenemos. A mí no me puede vender, en México usted Iberdrola o Repsol no le puede vender electricidad. Se la vende a la Comisión Federal de Electricidad y lo que le cobra a usted se lo está cobrando a la Comisión Federal de Electricidad, que es estatal. ¿Cómo que el neoliberalismo afecta a las empresas públicas? No lo entiendo. No es un asunto ideológico, dice, no es un asunto político, es juicio práctico. No, te lo estás inventando. Pero en 2021, hace un año, menos, en octubre, dice, ¿qué hizo el neoliberalismo o quienes lo diseñaron? Porque hay unos señores que tenían, unos ingenieros o arquitectos que diseñaron el neoliberalismo. Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Fíjense lo que es el neoliberalismo en la cabeza absolutamente caótica de López Obrador. Se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar estas causas para que no reparáramos en que estaban saqueando al mundo. Madre, en serio lo dice. Lo dijo totalmente en serio. No tiene idea de lo que está hablando. Aquí ayuda mucho que los neoliberales dicen que el neoliberalismo no existe, que es un invento de la izquierda. La izquierda le puso el neoliberalismo de nombre, pero nadie de los liberales serios lo asume. Primero que nada, esto es falso. Luego, por cierto, es cierto, y lo conté en el video de liberalismos, que a principios del siglo XX un señor llamó neoliberalismo un proyecto casi socialdemócrata, pero que no es el del neoliberalismo de Milton Friedman, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y el neoliberalismo de Milton Friedman no es un invento ni es una vaguedad, es precisamente lo que Milton Friedman explicó en Neoliberalismo y sus prospectos, artículo del 17 de febrero de 1951, y esto está tomado del archivo del propio Milton Friedman, hasta allí fui a sacarlo. Las obras reunidas de Milton Friedman, compiladas y editadas por Robert, no sé quién, no lo alcanzo a ver desde aquí. Aquí explica cómo pretende rescatar el liberalismo laissez-faire del siglo XIX, aquel que ayudó a provocar la hambruna de la patata en Irlanda, como ya contamos aquí en algunas de nuestras historias de horror del libre mercado, y cómo quería rescatar las esencias del liberalismo laissez-faire, pero que en vez de laissez-faire a secas, lo que imperara fuera la competencia. La competencia entre empresas, la competencia dentro de la propia empresa entre trabajadores y la competencia entre consumidores. Así era como lo conceptuaba Milton Friedman. La realidad ha demostrado que es una barbaridad, aunque no tenga corrupción. Es un modelo económico que muchísimos liberales, como el propio Paul Krugman, que es un Premio Nobel de Economía, que no es un socialdemócrata, ni es un socialista, ni mucho menos, han criticado de manera absoluta. Yo he comentado muchas veces el libro 23 cosas que no te contaron sobre el capitalismo de Ho-Yung Chan, si mal no recuerdo el nombre, que yo para el coreano soy pésimo, pero el libro se llama así, 23 cosas que no te contaron sobre el capitalismo, donde él como economista liberal, no de izquierda, ataca al neoliberalismo o liberalismo de libre mercado, que es como también lo llaman. Todo esto conforma un espacio de confrontación de ideas sobre las políticas económicas que se deben seguir, hasta dónde debe o no intervenir el Estado en la economía, hasta dónde o no
las cosas deben ser solamente competencia o debe haber límites. Y ante esto siempre yo recuerdo a Milton Friedman en un video que está en YouTube, que ustedes pueden encontrar. Se lo tomó frente a la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, la Food and Drug Administration, y dijo esto no debería existir porque los medicamentos, cualquiera podía vender lo que sea como medicamentos y el mercado ya irá decidiendo cuáles funcionan y cuáles no, ¿no? Y bueno, si un medicamento mata a muchas personas, pues entonces ya lo sacas del mercado porque ya nadie lo va a querer comprar porque mató a muchas personas. Esa es una visión neoliberal en el extremo al que la llevaba Milton Friedman, y es una visión peligrosa, y es una visión que lucha en contra de los sindicatos, que lucha en contra de la organización de los trabajadores, que lucha en contra de los derechos colectivos de los trabajadores para reducirlo todo a una competencia individual donde no existe la idea de sociedad. Porque lo primero que dicen los primeros párrafos es que él siente que el mundo está saliendo del colectivismo hacia un individualismo sano. Y hoy sabemos que todo eso es absolutamente irracional porque el ser humano se desarrolló, evolucionó, creció, creó todo lo que ha creado y nos trajo hasta donde estamos, mal, pero también con muchas cosas bien, como sociedad, como animal social, como animal colectivo, como animal que se ayuda a sí mismo, altruista. Y tenemos la demostración paleontológica de que somos animales altruistas, que el altruismo funciona en todos los animales sociales como una forma de supervivencia de la especie y de los individuos. La ciencia sustenta las ideas de una visión social del ser humano y no la idea de una visión individualista. Esto es el neoliberalismo. Pero desafortunadamente, Andrés Manuel López Obrador no sabe de qué está hablando. Y es gravísimo que alguien que no tiene una idea de cómo está conformado un proyecto económico que ha tenido una relevancia enorme en el mundo y del que apenas está empezando a reaccionar en ciertos espacios internacionales donde se consagró como una verdad absoluta, que no lo sepa el señor que está a cargo de la 15ª economía mundial, que va pronto para ser la 16ª, 17ª o 18ª economía mundial. Eso es, amigos, el neoliberalismo. Estamos hundidos. Así que, bueno, sigo. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Gracias por los superchats, Lupita y a Dani, a los que ya no les pude decir que gracias, pero los super sticker y super chat y gracias que me dan de verdad. Que no le baje la velocidad al vídeo, ¿no? López Obrador, que antes era un orador bastante malo, ahora es un orador mucho peor, que hace estas largas pausas, que no sé si él cree que son pausas dramáticas o realmente tiene un problema de cognitivo, que tampoco es fácil decirlo, no se vale decirlo sin tener la certeza. ¿Qué fue lo que no se escuchó? Perdón. Desde el video del presidente de México se fue el audio. Sí, qué barbaridad. Lo siento porque no sé, además, qué fue lo que dije. A ver si lo logramos rescatar. Pero qué pena, Lo siento, no me di cuenta de que no tenía yo a López Obrador, porque lo que conté fue las cosas bárbaras que dijo López Obrador sobre el neoliberalismo en el pasado. Si son solo 40 segundos, bueno, pues bueno, lo siento de verdad, Se me olvida que a veces cuando uno pone audio te mutea el micrófono y uno tiene que desmutearlo a la hora de preparar el streaming y bueno, aquí se me fue. La OTAN es la organización de los terribles amigos de los nazis, me lo dijo Armesilla. Pues qué amiguitos tienes, el Armesilla, por favor. La socialdemocracia abarca a todos esos corruptos. ¿Cuáles? Cuéntame cuáles corruptos.
Milton Friedman mencionó que la dictadura de Pinochet en Chile era un milagro económico. Después dijo, decir eso no significaba apoyar a Pinochet, pero mucha gente murió por el milagro económico. Es que sí, pero es que ahí vamos a entrar en otra cosa de la que yo he querido hablar el día de hoy, que lo voy a hacer muy, muy por encima, pero vale la pena dedicarle unos minutos a eso. Mira, yo tengo un problema de principios. No, yo no. El mundo tiene un problema de principios. Las polarizaciones populistas nos han llevado a olvidarnos de los principios y esto me llama muchísimo la atención. Una Europa unida, por ejemplo, o unas Naciones Unidas solo se pueden hacer cuando estás dispuesto a hablar con gente que piensa muy distinto de ti. Porque algunos puntos en común podrás tener. Yo estoy seguro que si me reúno, y me he reunido y he trabajado con personas de derecha que creen que incluso en el neoliberalismo, pero que podemos encontrar puntos en común, que podemos dialogar y que podemos no polarizarnos. Pero las polarizaciones llevan actitudes que a mí me preocupan enormemente porque implican el abandono de los principios, cuando las ideologías deberían comenzar por los principios. Déjenme ver si estoy haciendo ruido aquí. Estoy acomodando la sillita. Es decir, la izquierda tiene como principios la justicia, la libertad, la decencia, el bienestar de las mayorías, sobre todo cuando esas mayorías lo han llevado mal por una serie de situaciones desde la revolución industrial, pues la dignidad de la gente, que la gente viva feliz, que tenga alimentación, que tenga educación, que tenga sanidad, que tenga vivienda y que tenga oportunidades. Yo defino esto más o menos así. Ahora viene un señor que dice lo mismo que yo, exactamente lo mismo, y considera que esto se consigue pues matando a unas 20 o 30 personas y luego instaurando una dictadura horrorosa donde se torture a la gente para acabar con las torturas de los otros. Y entonces tú dices, a ver, si mis principios son contrarios a la tortura, la haga quien la haga. No. Pero si yo solo estoy en contra de las torturas de Pinochet y de Videla y de Joao Goulart y de Batista en Cuba y de Somoza en Nicaragua, pero callo ante las torturas de la Unión Soviética en los gulags, o callo ante las torturas de la KGB, o callo ante las torturas de China, sus disidentes, sus desapariciones, sus condenas a muerte, ¿estoy realmente en contra de la tortura? Yo diría que no. Si estoy en contra de la pena de muerte y clamo porque Estados Unidos asesina legalmente a algunas personas todos los años, cada vez menos, aunque con las nuevas decisiones de la Suprema Corte absolutamente derechizada parece que va a haber más condenas a muerte que se lleven a cabo, más ejecuciones en los Estados Unidos. Si yo estoy en contra de las condenas a muerte en los Estados Unidos, ¿debo estar también en contra de las condenas a muerte en China? Yo diría que sí. Si por ser de izquierda no condenas las sentencias a muerte y las ejecuciones en China, tú no eres de izquierda. Tú eres alguien a quien le gustan los asesinos que le caigan bien. Pero no es porque te molesten los asesinos. Si los asesinos piensan o dicen pensar como tú, ya no tienen problema. Esto no es solo un problema de la izquierda, cuidado. Lo estoy ejemplificando por la izquierda porque como hombre de izquierda me lo echan en cara muy seguido. Pero la derecha también lo hace. Y el ejemplo de Milton Friedman ahora era muy bueno, ¿no? En China torturan a la gente, sí, es terrible, oye. Y en la Unión Soviética manda a la gente a los gulags y hay asesinatos horribles cometidos por la KGB, sí, es tremendo. Oye, ¿y te has dado cuenta que Pinochet o que Videla o que Ferdinand Marcos tuvo un registro de tortura, ahora que su hijo es presidente de Filipinas, háganme el favor, su registro de asesinatos y torturas políticas era feroz. Bueno, pero es que ellos se ven obligados, porque claro, como está la insurgencia comunista, hay que acabar con el comunismo, y bueno, a veces hay excesos, y
O sea, tú no estás en contra de las torturas, ni de los asesinatos. Estás en contra de las torturas y los asesinatos cuando los cometen los tuyos. Me preocupa que eso es lo que estamos enseñando. Que estamos enseñando el análisis de la política y la realidad internacional como un partido de fútbol. En el fútbol lo hacemos todos. Se vale, es un juego. No fue penal, no, a nosotros nunca, nosotros nunca cometemos penal. Aunque sepamos que nuestro defensa estuvo a punto de arrancarle las espinillas al delantero contrario, somos capaces de hacer el fingimiento. No, se dejó caer. Y dices tú, Dios mío, si le dio hasta, no le faltó sacar un palo y darle con él. Todos los penales que nos marcan en contra son injustos. Y cada vez que suspira uno de los nuestros en el área contraria, es penal. Y no nos lo marcaron porque los están vendidos contra nosotros y los árbitros nos odian. Además, históricamente, acuérdate que hace 3 años también cuando jugamos con aquellos, no nos marcaron un penal clarísimo. Los penales que nos cometen a nosotros siempre son clarísimos. En el fútbol se vale, porque no es en serio. A veces en el fútbol, o sea, tú puedes ser el más brutal fan de Holanda, pero aquella patada a Xavi la tienes que tener en cuenta y decir, no, así no se puede, así no se puede jugar. O tú puedes considerar que Zidane es uno de los fenómenos más maravillosos que se han paseado por una cancha de fútbol, y estaré de acuerdo contigo, pero el cabezazo fue infame. Pero tenemos que ser capaces de reconocer que el mundo no es un partido de fútbol, no es un juego. Cuando las personas que dicen que juegan de nuestro lado cometen las atrocidades que reclamamos del otro lado, tenemos que tener la calidad necesaria, centrarnos en los principios lo suficiente como para decir, esto es condenable. Es que es de los nuestros, pues I'm sorry. Si tu hijo fuera un violador en serie, ¿tú lo entregarías a la policía o no? Yo sí. Yo sí, probablemente pensando que he sido un mal padre, que no he sabido conducir a mi hijo por un camino donde respete a los demás, no ejerza la violencia, no utilice la coacción y tenga una vida emocional y sexual sana y satisfactoria mutuamente con sus parejas o su pareja única, qué sé yo. Pero si es un violador o un asesino, sintiendo mucho que pueda ser en gran medida responsabilidad mía, yo sí lo entregaría a la policía, porque los principios son los primeros. Si le he enseñado principios a mi hijo, tendría que reaccionar así. Si no le he enseñado principios, entonces lo encubriría. Y entonces sí sería culpa mía todo lo que ha hecho. Tenemos que revalorizar los principios sobre los cuales se crea la convivencia humana. Porque en realidad podemos confiar en los seres humanos. Todos nosotros cruzamos la calle todos los días con el semáforo en verde. Confiamos en que los autos que vienen no se pasen el rojo y nos atropellen. Y en realidad es excepcional el caso de alguien que se pase el rojo y lo atropella. En general la gente se comporta bien. En general la gente con la que te cruzas todos los días no te pega, no te asalta, no te roba, no te mata, no te viola, no te hiere. No está buscando hacerte mal. Pero si jugamos a que todos son amigos o enemigos, acabas viendo a la gente con la que te cruzas en la calle como un potencial enemigo. Acabas viendo a todo aquel que opina distinto de ti en algo como alguien a quien hay que destruir, no con quien se tenga que negociar, no con quien se tenga que hablar, no con quien se puede estar de acuerdo en que la tortura es mala, aunque tú seas de derecha y yo de izquierda, ¿no? Alguien a quien hay que anular y destruir y contra el que se pueden ejercer las barbaridades que no aceptamos que se ejerzan por parte de otros. Es una idea que tengo desde hace tiempo y quería yo simplemente comentarla así por encima, en lo que me dicen todo lo que está mal de la OTAN, porque yo ya, si no me dice nada, voy a tener que contar lo de la OTAN sin meterme en esto.
¿Qué tiene de malo Hermesilla? No, Hermesilla no tiene nada de malo. Simplemente que es un señor que lo ve todo desde la estrechísima mira, desde el estrechísimo punto de vista de una filosofía política cuyos resultados han sido nefastos y cuyas oportunidades de mejorar el mundo a nuestro alrededor es bastante escasita. Es muy fanático y que lo disfrute, pero no me parece una fuente de información en lo más mínimo fiable. La OTAN es tan mala como los defensores de Putin y románticos de la Unión Soviética quieren que estos sean buenos. Sí, pero eso no me dice nada. Eso no me dice absolutamente nada. Lo que dije yo no se oyó, bueno, ya lo siento, de verdad. Probablemente el mundo puede sobrevivir sin lo que hoy me oyó. Decir lo que dije básicamente es que López Obrador no tiene idea de lo que es el neoliberalismo, ni tiene idea de lo que es la izquierda, ni tiene idea de nada. Dios está enojado conmigo porque no creo en él. ¿Y si es mujer? ¿O si es bi? ¿Te imaginas? Dios es no binario, que además sería lo razonable, ¿no? Si los creó a los dos a su imagen y semejanza. Interesante. Dice, infinidad de muertes y torturas causaron Estados Unidos en Hispanoamérica. Sí, bueno, Estados Unidos participó mucho, pero fueron básicamente hispanoamericanos los que lo hicieron, ¿no? Henry Kissinger sigue vivo y nadie lo ha procesado. Sí es una vergüenza que no haya sido procesado, porque ese sí es un criminal de guerra, fíjate. Ese sí que es un criminal de guerra. Pero siempre se nos olvida que los que cometieron todos los atropellos en América Latina fueron latinoamericanos. Y que desde que Estados Unidos se retiró de América Latina, porque ya le da igual por el fin de la Guerra Fría, porque hubo una Guerra Fría, no hay que olvidarlo, y vamos a hablar de esa Guerra Fría ahora, pues siguen haciéndolo. Nadie está obligando a Bolsonaro a ser una bestia o a Ortega a ser una bestia. Lo hacen muy bien sin ayuda de los Estados Unidos. Eso nos debería recordar a quién elegimos en nuestros países. Alfredo de la Fuente, tú eres Hermesilla oculto. El fascismo es el instrumento del sistema para mantener sus privilegios. Claro, porque vivimos en un mundo fascista, ¿verdad? Qué bueno que no te tocó vivir con Mussolini, con Hitler, en serio, o con fascistas de verdad. Porque no creo que hayas vivido ni siquiera la dictadura en España, que fue verdaderamente aterradora. Bueno, pues no sé si hablar de la OTAN porque me preocupa que no me digan nada. Vamos a hablar mejor mientras, a ver si hay lo de la OTAN, porque esto puede tomarnos tiempo, pero aunque nos tome tiempo, tengo muchas ganas de hacerlo. Si no, dejamos la OTAN para la semana que viene y a ver si de aquí entonces me pueden decir por qué es mala la OTAN. Yo quiero saberlo. Yo quiero informarme. ¿No es bueno saber? Bueno, pues vamos a hacer entonces nuestra medieval galería nocturna. Así es, tenemos galería nocturna y la tenemos medieval. A mí hay cosas del medievo que me gustan muchísimo. Ya conté alguna vez que me pasé 2 años oyendo solo música medieval y que uno de los momentos más emocionantes de mi vida, aparte de ir a ver 2 conciertos de Oyster Band, fue cuando me encontré en el mismo recinto donde Guillaume de Machaut le cantaba a Enrique VIII, rey de Francia, no Enrique VIII el de Inglaterra, Enrique VIII, rey de Francia, le cantaba las cositas que iba componiendo allá en el siglo XIII. Que esto me pasó en el Château de Vincennes, en las afueras de París, donde precisamente le llevaba sus obras musicales Guillaume de Machaut al rey. Y de las cosas medievales que me gustan, una de las cosas que más me gusta, y muchos de ustedes lo saben,
es el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias del Bosco es una de mis locuras, lo voy a visitar cada vez que puedo ir, que paso por Madrid y veo un rato y veo alguna esquinita, veo algún extremo y sigo sin aprenderme la memoria porque es absolutamente arrollador, es tremendo. Y por eso tengo precisamente cosas como esta. Ahí tengo otra esculturita, pero esta en particular tiene importancia ahora por el ser extraño que es donde su trompeta es su propia cabeza, que es una esculturita hecha a partir de una de las figuras del Jardín de las Delicias. Y uno cuando ve los bichos del Jardín de las Delicias, lo dejamos por aquí a ver si no se cae. Y si se cae me voy a sentir muy triste. Si uno ve a los bichitos del Jardín de las Delicias, la pregunta siempre es ¿de dónde los sacó el Bosco? O sea, es una imaginación enorme, sí, es muchísima imaginación sin duda alguna, pero tiene un antecedente y ese antecedente es la marginalia medieval. ¿Qué es la marginalia? La marginalia es lo que se hace en los márgenes, lo que se escribe en los márgenes, nosotros lo hacemos a veces en los márgenes de los libros. Ahora no hay forma de hacer marginalia en los libros electrónicos, hay que encontrar la forma de hacerlo. Anotaciones al margen. Dibujos que se hacían por estética, por ilustración o por capricho, como este es lo que más me gusta de todo el Jardín de las Delicias, es este búho que está en el panel central, eso sí lo sé. He escrito un cuento, si ustedes leen Leyenda a las alas de una puerta del Museo de Arte Moderno, Leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno. Este búho es un personaje porque se lo tatúan a uno de los personajes del cuento, precisamente al inicio del cuento. Todo esto se refiere a bichos como estos. Esto es la marginalia medieval. En la Edad Media, que los libros se hacían a mano y se ilustraban a mano, en los márgenes, en las letras capitulares, en los distintos adornos que se hacían para que fueran más bonitas las páginas y que hacían los escribas medievales, hay multitud de cosas de lo más extrañas como este malvado conejo con una lanza que además tiene una banderola, a lo mejor es solo la banderola, pero parece una lanza, que se está yendo diciendo shh, después de haber colgado al pobre perro que probablemente lo estaba cazando. Estos dibujos en los márgenes son igual para alabar a Dios que para romper con el orden establecido, hacer el mundo al revés. El caso del conejo es el mundo al revés, pero no es la única representación, o sea, la única idea que se tiene de por qué el conejo, porque lo peor del asunto es esto. No sabemos lo que significan las cosas y probablemente no significan lo mismo todo el tiempo y probablemente no tienen ese significado que nos gusta que tenga la iconografía. Por ejemplo, si ustedes ven un cuadro, un santo con llaves, ya saben que es San Pedro. ¿Por qué? Porque hay una regla que a San Pedro se le representa con las llaves del paraíso. Bien. Pero eso no tiene por qué haber pasado en el medievo. Podían significar otras cosas o no significar nada. Como quiera que sea. Por ejemplo, el caso de los conejos es maravilloso. Algunos dicen que era la sabiduría que saca fortaleza de la debilidad y un ser que disfruta una vida pacífica y retirada, y cuando están en grupos de 3 representan también a la Santísima Trinidad. Yo no veo la vida pacífica y retirada en conejos que sacrifican a seres humanos de una manera continuada. Por ejemplo, el pobre de arriba o le cortaron los brazos o tiene los brazos atados atrás, pero en todo caso está absolutamente a merced del conejo. Tenemos a conejos que luchan entre sí. Por ejemplo, aquí en uno la montura es el conejo y es un perro, es otro perro, un perro de casa, el que lucha contra un conejo que tiene como montura a un caracol. Y los caracoles son lo más divertido de la marginalia. Todo esto tiene además un valor plástico real, son dibujos, son miniaturas que hechas con el tipo de herramientas que tenían los escribas en el medievo. Es verdaderamente asombroso. Porque tenemos caracoles a montones, caracoles que en general están luchando contra caballeros que suelen traer un escudo con un rostro, y además que en la mayoría de los dibujos
parece que los caracoles van ganando. Es una representación de las luchas de los pobres contra la aristocracia, pues suena muy siglo XX, ¿no? Eso es una explicación hecha a modo para las ideologías que vinieron 400 años después de que se hicieron, 500 años después de que se hicieron estos dibujos. O simple y sencillamente es la lucha contra una plaga, porque los caracoles son ante todo una plaga de jardín, ¿no? O es un símbolo de la sexualidad femenina, según algunos otros autores. Estos autores se pueden inventar lo que quieran, porque lo más bonito de esto, lo que a mí me parece más interesante, es que no sabemos lo que es. En muchos casos hay dibujos que no sabemos si los hizo el propio autor, el propio escriba que hizo el libro, la página al que estamos enfrentándonos, o alguien que leyó el libro después, algún otro escriba 100 años después, algún monje, y pintó allí como uno pinta, bueno, yo no, en los baños, cosas horrorosas, porque pueden ser, algunos de ellos al menos, pinturas de baño. Pero lo de los caracoles a mí me encanta. Por ejemplo, aquí claramente o lo está adorando, le está pidiendo clemencia, habiendo dejado su espada, el caballero a un caracol que mide lo que es su cabeza. Me llama muchísimo la atención. Aquí tenemos a otro que ha dejado la espada porque el caracol se lo va a comer. ¿Qué significa? ¿Por qué están llenos los manuscritos? Y estos manuscritos son manuscritos que pueden ser seglares o seculares, pero también son muchos de ellos Biblias o libros de oraciones, salterios, partes de la Biblia, partes de otros libros sagrados. ¿Por qué? Eso es lo más bonito, es que no se sabe, pero entonces podemos inventárnoslo. Aquí tenemos unos pocos caracoles más, porque además me da la impresión que es como del mismo autor, tiene los mismos motivos el caracol, tiene la misma posición el caballero y el mono. ¿Y ahora por qué está peleando con un mono? Pues nada se sabe. Y luego tenemos un bestiario del que salen bichitos como este. El que le está besando el trasero al otro, ninguno de los dos es plenamente humano, aunque el de atrás evidentemente tiene cara de humano, pero tiene cuerpo de perro. Y el otro tiene la parte de atrás pues más o menos de humano, pero con cola, pero un rostro que podría ser un mono o podría ser cualquier otra cosa. Porque además las representaciones medievales de los animales son según se las contaban, porque los monjes no iban a documentarse en la naturaleza y hacer apuntes del natural de tigres, monos, etcétera. Los conejos estaban muy a mano y los caracoles en el jardín estaban muy a mano. Pero cuando querías representar un elefante, un rinoceronte, una jirafa, un león o un tigre, ya te encontrabas en otros asuntos. No hay nada que yo encuentre más maravilloso en la marginalia, y a ver si por esto no me acabas bloqueando todo el video YouTube, que el árbol de penes. Es que es maravilloso y la señora está recogiéndolos como quien recoge. ¿Qué significará? ¿Será alguna representación de una fruta? ¿Significará la tentación? ¿Significará lo que usted quiera? Pero no deja de ser espectacular que en un libro medieval te encuentres este árbol maravilloso. Tienes bichos que posteriormente otros pintores medievales u otros personajes medievales que se dedicaban a la pintura de manera mucho más seria rescataron para sus obras. Me encanta porque es un ser que existe solamente para destrozarte la vida. No tiene otro motivo de existir que verte y ¡praf! Y ya. No tiene cara, no puede comer, no puede beber, no puede hacer nada más que matarte. Parece divertidísimo en su aspecto claramente siniestro. La trompeta de extremo opuesto es una presencia continua y la tienen. Hay trompetas de extremo contrario con cerdos, con monos, con conejos, con el caballo de allá arriba, con seres extrañísimos y por supuesto, aquí quitamos un segundo con personas. El de abajo a la izquierda, es famosísimo, aparece en todos lados, porque al parecer es bastante único en cuanto a la calidad de su factura y a lo largo de la columna de aire que tendría que poder mover para interpretar la trompeta con el lado opuesto al que habitualmente se interpreta la trompeta,
como usted bien sabe. Las ejecuciones y asesinatos y torturas horrorosos también situados en los márgenes o en las iluminaciones de los libros llaman mucho la atención porque a la gente a la que le están haciendo cosas tan horribles como atravesarle la cabeza con un clavo, ponen cara de, bueno. O sea, ninguno tiene una expresión, verdaderamente la expresión que podría tener uno cuando le hacen cosas como las que estamos viendo aquí, o como esta, directamente. Podemos interpretar lo que nosotros queramos con la plástica de la marginalia medieval. Se saben cosas, hay interpretaciones que son más o menos precisas, hay interpretaciones que son absolutamente caprichosas. Nadie dejó escrito por qué hacía lo que hacía. Esa es la parte que hoy, quizás con la superabundancia de datos que tenemos, nos podemos dar el lujo de saber por qué alguien hizo esto. Alguien escribe una canción y 10 minutos después de que publican el disco se aparece alguien que le dice, ¿qué quiere decir esta frase? Y entonces el compositor te dice, pues quiere decir esto, o el pintor, ¿qué quiere decir este cuadro? Y igual no quiere decir nada, pero bueno, ya se inventa algo el pintor para satisfacer la necesidad de saber que tienen los periodistas. Yo a un escultor mexicano le escribía yo los racionales de sus obras. Él hacía cosas absolutamente geométricas y lo que a él le gustaba eran las formas, pero luego les tenía que poner nombre para vendérselas a la gente. Entonces, ¿qué es esto? Les ponía un nombre, es que representa, es una columna de la que salen 3 elementos que representan los 3 aspectos del ser humano, y cosas así que iba uno inventándose, que yo me lo echaba totalmente a la improvisación sobre las formas que me proponía el escultor, pero que no tenían absolutamente, él no estaba pensando en eso cuando las hizo. Estamos apasionados por esas interpretaciones de la literatura, de la música, de la plástica, del cine incluso. ¿Por qué sale un personaje levantando la ceja izquierda y no la derecha? Y el director te mira como porque el actor no sabía subir la otra ceja. Pero buscamos esas explicaciones, buscamos esas interpretaciones, y a mí me encanta que no las podamos tener y que nos las tengamos que inventar en la marginalia medieval. Y con eso queda nuestra hermosa galería nocturna de hoy. Nos quedó un poeta que hace semanas que no vemos poesía, y nos quedó lo de la OTAN. A ver si me pueden explicar. Escríbanme al correo. Les recordamos nuestro correo, que es rvdsqs@gmail.com, que es la línea de hasta abajo de todo esto. Escríbanme al correo y díganme por qué es tan malísima la OTAN, para ver, y vamos a compararlo con la realidad, a ver si no acaban diciendo que soy pro OTAN simplemente por contar los hechos. Diré que la OTAN es mala para que toque el tema de la OTAN. No, pues que no me vale eso. Necesito que me digan por qué. ¿Qué ha hecho la Organización del Tratado del Atlántico Norte para que sea tan odiada? Mauricio, ¿cree usted que el urbanismo en las ciudades mexicanas es malo? No, es peor. La OTAN es un instrumento del orden mundial para controlar a los países europeos. Es mejor la independencia militar de cada país y sus alianzas eventuales que puedan desarrollar su armamento. ¿Crees que los ejércitos de los países europeos no son independientes? La OTAN no tiene ningún mando sobre ningún ejército europeo, te lo adelanto. Los países europeos son totalmente independientes. La OTAN no tiene ni siquiera activos militares, tiene 40,000, una cosa así, por todo el mundo. No, la OTAN no manda sobre los países. Verás, los países son miembros de la OTAN. Es interesante, de todos modos. Estaban hablando de los mangas. Yo no soy mucho de manga ni anime. Mi hijo es experto en anime últimamente, pero no me siento capacitado para opinar sobre el manga y el anime. Y eso que vi, yo fui fan del probablemente el primer anime de la historia, que fue Astro Boy. Era en blanco y negro, niños. Era en blanco y negro. Astro Boy.
Pero bueno, quizás le preguntaría a mi hijo más sobre el tema, porque él ve mucho dibujos animados y ve mucho anime. Bueno, eh, y lo que están divertidísimos con la marginalia es que es divertidísima. Quieren ampliar la OTAN para invadir Rusia y apoderarse de sus riquezas. Un país que vende trigo y petróleo y gas, riquezas, poquitas. Es uno de los problemas que tiene, que tiene que tiene Rusia, que tampoco ha podido desarrollar su economía como tampoco la pudo desarrollar. Incluso la desarrolló más probablemente en la Unión Soviética pese a sus enormes errores. Eh, Comer sapos los religiosos. Fíjate, Donovan, yo lo vi exactamente al revés. Los religiosos están echando sapos, como cuando echa sapos y culebras, que podría ser una excepción. Pero bueno, harías un vídeo con Diego Rosarín, lo voy a explicar por millonésima vez. No sé quién es Diego Rosarín, pero un día entró a mi timeline en Twitter, comentó algo, no estuve de acuerdo con él, me bloqueó y chao. Es la información que tengo de él. Sé que el otro día dijo algo así como que la Unión Soviética se había hecho después del comunismo o algo por el estilo. No dijo eso, pero dijo algo sobre que el comunismo solo había habido con Lenin y Stalin y después ya no era comunista la Unión Soviética. Entonces, pues, si esa es la información que tiene, difícilmente vamos a hacer un video juntos. Va a resultar problemático porque a mí me gustan más o menos que dar información, aunque a veces todos metemos la pata con la historia y soy el primero en reconocer que no siempre soy todo lo bueno en historia que debería ser, porque no me acuerdo de todo. He leído muchísima historia, pero no me acuerdo de todo. Y meto la pata mucho con los nombres y con las fechas. Pero no tanto. No tanto como para no saber que la Unión Soviética después de Stalin siguió siendo comunista hasta que se deshizo en 1991. ¿Qué más? Pues no queda absolutamente nada más. Si Astro Boy fue el primero, luego hubo otra serie japonesa cuya protagonista aún vive, por cierto, que era una mezcla de anime y acción en vivo, que fue Señorita Cometa. Yo todavía, ya cuando teníamos 40 y tantos años, en el grupo de amigos del primer BBS en el que yo estuve, el primer boletín electrónico, hicimos un club de fans de Señorita Cometa y alguien logró ponerse en contacto con ella, que después se dedicó a cantar. Todos nos enamoramos de Señorita Cometa. Era nuestro wet dream infantil y preadolescente. Vio La Princesa Mononoke, no. A ver, de animes que he visto que me han gustado mucho, Detective Conan me gustaba mucho. Hay Cowboy, no me acuerdo el nombre. Cowboy, no me acuerdo qué, pero era buenísimo, buenísimo. No tengo tiempo para ver demasiadas cosas, veo algunas cosas con mi hijo, pero no estoy como para opinar sobre ello. ¿Vendes artículos de marketing? ¿Tienes tienda? Sí. Yo tengo tienda, pero mi tienda no tiene a Nostromo, que por supuesto es propiedad de los señores que produjeron la película Alien, pero sí. Si ves abajo del streaming, tienes mis camisetas, que son bastante malitas, pero bueno, pues se están vendiendo. Estoy pensando en hacer dos camisetas, una que diga no me da la vida, y otra que diga no cree usted, pero pues no sé si valga la pena, la verdad. ¿Conoces al youtuber, filósofo, marxista e ingeniero Paris Mandoki? No. Conozco a Luis Mandoki porque fuimos compañeros en la escuela, luego él se dedicó a la dirección de cine, hizo una película que me gusta mucho basada en la vida de una amiga común que fue Gaby Brimer, una mujer con parálisis cerebral que en México logró incluso estudiar en la universidad y fue muy buena amiga mía y nos la llevábamos a fiestas y su madre se horrorizaba, pero la llevábamos con todo y silla de ruedas, pero bueno, a ver, tenía parálisis cerebral, de niña pensaron que era absolutamente
retrasada mental, como se decía en aquel momento, y fue su nana la que descubrió que la niña tenía, la mente le funcionaba perfectamente bien, lo que no le funcionaba era el cuerpo, es la característica de la parálisis cerebral. Entonces, como Luis Mandoki, conocía a Luis, yo nunca coincidí con él, pero él era amigo de Gaby Brimer, como lo éramos un grupo de nosotros, e hizo una película sobre la vida de Gabriela Brimer, de Gaby Brimer, que es una maravilla de película. Pero ese es el Mandoki al que conozco, y no era que yo supiera. Cowboy Bebop, magnífico. Y cerramos con esto, ¿qué les parece? ¿Qué opinas de la pornografía? Me gustan muy pocas cosas, pero no opino nada en particular. Si hay adultos que quieren hacerla y hay adultos que quieren verla, no hay ningún problema. Y no, lo que sí sabemos con certeza es que según los estudios existentes, no provoca ninguno de los males que los ultra tradicionalistas le atribuyen. Los males que tienen las personas en ciertos momentos, aunque vean pornografía, no son debidos a la pornografía, sino son debidos a otras muchas cosas. Bueno, con eso y con poco más terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por vernos. Vean los videos de los miércoles, vean Ahora Música, recomiéndenos, eso es lo más importante. Lo más importante para nosotros es que recomienden, que le digan a gente que le puede interesar lo que hacemos en Ahora Música, lo que hacemos en el streaming, lo que hacemos en el video, para llegar a más gente. Llegar a más gente es el objetivo principal. El objetivo secundario es que así tenemos mejores ingresos que necesitamos para poder seguir haciendo el canal. Y como les vuelvo a decir, que lo digo muchas veces, yo hablo en plural porque me parece lo correcto. Tampoco es un plural majestático. Pero aquí, este canal, lo hago yo. Todo lo hago yo. No hay equipo. La gente lo dice, y felicita a tu equipo. Chicos, muchas felicidades, pero no, aquí no hay nadie más. En este estudio nunca hay nadie más que yo. En la edición no hay nadie más que yo. En la selección de materiales no hay nadie más que yo. En los guiones no hay nadie más que yo. Y por supuesto, el que se lleva todas las reclamaciones del público también soy yo. Y por eso les digo hoy, como les digo en muchas otras ocasiones, o sea, cada vez que me retiro y termino esta serie, que nos vemos la semana próxima, que nos seguimos viendo por aquí. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.